Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a analizar este circuito que tenemos con 1, 2, 3, 4, 5 resistencias, 4 de las cuales conocemos su valor y hay una de la que tenemos que conseguir su valor, que es esta resistencia R. Asimismo, tenemos dos fuentes de corriente, una de 2 A y otra de una corriente I que tenemos que obtener. Bueno, debemos observar que este nodo, al igual que estos, al no haber ningún elemento de corriente o alguna rama en ellos, en esos cables, todos estos tres nodos poseen el mismo potencial, que como este está conectado a tierra, es decir, tiene 0 volts de potencial, al igual estos, 0 volts y 0 volts. Entonces podemos plantear algunas corrientes, dado que conocemos el voltaje de este punto A, el voltaje de este punto B, pues que vayan, ¿no? Pues podemos plantear algunas corrientes para pues analizar este circuito. Entonces, una corriente, la corriente en este tramo de esta resistencia de 8 ohms, que tiene un potencial en este nodo de 10 volts y otro acá de 0 volts, pues como la corriente siempre va de mayor a menor potencial, pues esta corriente va a venir así, a la cual vamos a llamar pues una I. Por ahora pues no vamos a asignarle algún número hasta tener todas, ahí vamos a empezar a asignarles números de un orden en específico. Entonces aquí hay una corriente. Luego de igual forma a esta otra resistencia de 8 ohms que va de 10 volts de este nodo a 0. Aquí hay otra, igual forma, corriente I. De igual forma aquí, y pues aquí también, porque va de 7 volts a 0 volts y de 7 volts nuevamente a 0 volts. Entonces tenemos una corriente aquí y otra por acá y vamos a empezarlas a nombrar de este lado para el otro. Entonces de esta forma, que esta que acabamos de nombrar es I1, I2, luego tenemos I3 e I4. Por último vamos a nombrar esta que va pues que está entre estos nodos A y B, va de nodo de mayor al de menor potencial, de forma que aquí tenemos una corriente nueva que vamos a llamarla I5, ¿no? Entonces, ¿qué podemos notar de aquí? Excepto esta corriente I1, todas las demás I2, I3, I4 e I5 conocemos cuáles son las diferencias de potencial entre los nodos por los cuales pasan, y los valores de las resistencias también por las cuales pasan, de forma que podemos obtener mediante la ley de Ohm cuáles son esos valores de esas corrientes que pasan a través de ese circuito. De forma que por la ley de Ohm el voltaje de esa resistencia, que viene siendo la diferencia potencial entre 7 volts y 0, o sea 7 volts, o vamos a nombrar a este potencial, VA, y a este V sub B. Igual mismo, a esta resistencia de 4 ohms vamos a llamarla R1, a esta de 2 ohms vamos a llamarla R2, R3, a esta R4 y pues esta R, ¿no? Que sería la quinta. Muy bien, entonces pues recordemos que la ley de Ohm lo que nos dice es que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. De forma entonces que pues la corriente viene siendo el voltaje entre la resistencia. Entonces en el caso, por ejemplo, primero de esta corriente I2 viene siendo el voltaje, que es la diferencia potencial entre nodos. Entonces 7 volts menos 0 volts pues son 7 volts o VA, entre el valor de la resistencia, que viene siendo, si este es R, esta es R1. Entonces tenemos 7 volts entre 4 ohms, lo cual son 7 cuartos de ampere. Luego, pues prosiguiendo, vamos a tener el valor de la corriente I3. De igual forma, de mayor a menor potencial, entonces la diferencia potencial pues es 10 volts o V sub B menos 0, que viene siendo este potencial V sub B, este voltaje, entre pues el valor de la resistencia, que viene siendo, pues este es R1, aquí tenemos R2, pues este es R3. Por ese potencial tenemos 10 volts. El valor de esa resistencia, pues R3, que son 8 ohms. Entonces esto pues básicamente son 10 entre 8, de lo cual pues reduciendo la fracción tenemos 5 cuartos
de ampere. Prosiguiendo, el valor de la corriente I4, que viene siendo esta, la diferencia potencial, que viene siendo 10 volts menos 0, que es V sub B, entre el valor de la resistencia, que es R4, lo cual pues viene siendo igual 10 volts entre 8 amperes, que son la misma corriente que I3, 8 ohms, 5 cuartos ampere. Muy bien. Ya conociendo pues estas tres corrientes, pues bueno, nos falta I5, ¿verdad? I5 viene siendo la diferencia potencial, va de mayor a menor potencial, o sea que es V sub B menos V sub A dividido entre R2. Esto es 10 volts menos 7 volts, que son 3 volts, entre el valor de R2, que son 5. Entonces vamos a tener... No son 5, son 2 ohms. Entonces vamos a tener 2 aquí. Y pues tenemos volts entre ohms. Estos son amperes. Pues ahora sí, ya tenemos los valores de las 4 corrientes que habíamos planteado al inicio, de forma que para empezar podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes sobre este nodo B, puesto que notemos que en este nodo B se están involucradas las corrientes I5, I3, I4 e I, de las cuales conocemos todas excepto I, de donde entonces podemos obtener este valor que estamos buscando. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente sobre el nodo B, la cual nos dice que la suma de las corrientes que entran y salen en ese nodo debe ser igual a 0 por la conservación de la carga. Entonces tenemos que solo va a entrar esta corriente I, y van a salir todas, va a salir I3, va a salir I4 y va a salir I5. Entonces podemos hacer menos I3 más I4 más I5 igual a 0, de donde se puede ver sencillamente si sumamos a ambos lados este término de la ecuación. Entonces I es igual a la suma de I3 más I4 más I5, lo que es. Entonces tenemos I3 que vale 5 cuartos de ampere más 5 cuartos de ampere. Estos son 10 cuartos ampere, o pues si lo reducimos son 10 cuartos ampere, 5 medios, si no me equivoco. 5 cuartos. Tenemos 10 cuartos ampere, que son efectivamente 5 medios, más I5, que son 3 medios. Entonces vamos a tener 5 medios ampere más 3 medios ampere. Entonces pues 5 más 3 son 8. 8 sobre 2 son 4 ampere. Entonces podemos concluir el primer valor que estamos buscando, que es esta corriente I, y su valor es de 4 ampere. Muy bien, entonces prosiguiendo, ahora nos falta encontrar cuál es el valor de la resistencia R, de forma que similarmente como lo hicimos pues como lo acabamos de hacer con esta corriente I, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre este nodo A, pues para poder despejar cuál es el valor de la corriente esta I1 que pasa por con esa resistencia R, y al conocer cuál es el valor de esa corriente I1 mediante la ley de Ohm vamos a poder conocer cuál es el valor pues de la resistencia R, puesto que vamos a conocer cuál es la diferencia de potencial entre estos nodos a los cuales está conectado la resistencia. De forma que pues si esta fuente de corriente suministra una corriente I mayúscula, aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre el nodo A, tenemos que la suma de las corrientes debe ser igual a 0. Por eso en este caso va a entrar esta corriente I, va a entrar I5 y va a salir I1, va a salir I2. Esto debe ser igual a 0, con lo cual pues estamos buscando el valor de esta corriente I1, con lo cual podemos sumarla a ambos lados de la ecuación. Vamos a tener I más I mayúscula más I minúscula 5 menos I minúscula 2, de forma que eso es igual 2 ampere más I5, que son 3 medios ampere,
3 medios amperes, menos I2 que son 7 cuartos amperes. Bueno, esto lo podemos expresar como denominador de 4. De forma que pues si multiplicamos y dividimos sobre 4, vamos a tener 8 sobre 4. Entonces vamos a tener 8. Aquí mismo también podemos multiplicar y dividir sobre 2, de forma que vamos a tener pues más 6 menos 7 sobre 8 amperes. De forma que pues esto vamos a obtener pues esta resta entre 6 y 7 va a dar menos 1. 8 menos 1 pues son, perdón, aquí es 4. 8 menos 1 vamos a tener entonces que son 7 cuartos amperes, el cual es el valor de la resistencia, es el valor de la corriente. Y 1, entonces, mediante la ley de Ohm, conocemos que la diferencia de potencial entre estos dos nodos, que viene siendo el voltaje de esta resistencia, que viene siendo pues VA básicamente, es igual a ¿qué? A la corriente por la resistencia. O sea que la corriente que pasa por aquí es I1 y R es la resistencia, de forma que pues despejando R vamos a tener que esto es VA entre I1, de forma que R es igual a VA, pues 7 volts entre 7 cuartos. Entonces pues esto van a ser 4. Tenemos volts entre amperes, entonces son 4 ohms. Muy bien. Entonces vamos a remarcar el resultado que acabamos de obtener. R igual a 4 ohms. De forma que pues habiendo obtenido pues lo que nos pedía, hemos resuelto el problema, y por lo tanto con eso concluimos el análisis de este circuito.